Buenas tardes y bienvenidos a este video mensaje del 31 de mayo 2020. Mañana vamos a entrar al mes de junio y gracias a Dios el 7 de junio nosotros vamos a estar reuniéndonos una vez más en persona. Vamos a tener más detalles sobre resumir los servicios en esta semana, así que estén pendientes en sus mensajes. Pero por ahorita, ¿por qué no entramos directamente a la palabra? Vamos a ir al libro de Filipenses, vamos a resumir lo que nosotros comenzamos hace una semana y vamos a leer del capítulo 1, los versículos 27 al 30. ¿Por qué no leamos juntos? Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a verlos o que esté ausente, oiga de vosotros que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Oremos. Señor, te damos gracias por este día que nos has dado para poder abrir tu palabra, Señor, y para poder continuar en este estudio pequeño que iniciamos en Filipenses, Señor, con Pablo. Para poder saber qué es lo que significa en las palabras vivir es Cristo, Señor. Ayúdanos a darnos cuenta, Señor, que viviendo para ti, Cristo, viviendo una vida conforme a lo que tú deseas para nuestras vidas, no solamente es un camino o un tipo de una manera de vivir que hacemos individualmente, Señor, pero que es una manera de vivir por cual nosotros tenemos que aprender a vivirlo juntamente con nuestros hermanos y con nuestras hermanas como cuerpo, como iglesia. Cuando nosotros nos acercamos a esa forma de vivir, Señor, ayúdanos a recordar que nosotros somos llamados a estar de un mismo espíritu, Señor, de un mismo corazón, Señor, y poder perseverar adelante, Señor, todos juntos como una iglesia, como tu cuerpo, Jesús. Así que ayúdanos, Señor, a concentrarnos en tu palabra hoy, Señor, y darte gracias, Señor, por todas las misericordias y la gracia que tú provees en cada día. Así que te damos gracias y en tu nombre oramos. Amén. Hace una semana nosotros nos encontrábamos con Pablo escribiendo a los creyentes en la ciudad de Filipos. Y el deseo de Pablo era animar a los creyentes a darse cuenta que el Evangelio no iba a ser limitado por su encarcelamiento. Más bien que la situación en cual él se encontraba servía para el progreso del Evangelio. Que el hecho que él ha sido encarcelado por predicar el Evangelio más bien ha servido como causa para que otros sigan en sus caminos, de poder predicar el Evangelio con denuedo y sin temor. La perseverancia de la iglesia en sí se demuestra en esta calidad central, ser mensajeros del buen Evangelio de Jesucristo. Y es importante que nos demos cuenta que el mensajero del Evangelio no es simplemente una voz que comparta las buenas noticias. El mensajero del Evangelio vive la conclusión de esas buenas nuevas. Voy a decir eso una vez más. El mensajero del Evangelio vive la conclusión de las buenas nuevas, del Evangelio. Pablo nos demostró el ejemplo de un siervo que con gozo enfrentó el sufrimiento de predicar el Evangelio. Por vida o por muerte, su deseo fue que el Evangelio puede progresar y ser compartido a más y más personas para la gloria de Cristo. Por vida o por muerte. Vimos esta convicción en Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo conoce que en Cristo solamente hay un propósito que debe servir como base o como guía en cómo él debe manejar su vida. Y ese propósito es Jesús, es Cristo. Y en los versículos después que vimos, él estaba considerando cada situación. Por un lado, viviendo significaba mantener la misión.
Viviendo significaba ir y predicar la palabra de Dios, edificando a nuevos creyentes en las enseñanzas de Jesús. Por el otro lado, muriendo significaba estar por fin en la presencia de Jesús. De cualquier modo, él conocía en su corazón que Dios estaba preparando a él para poder edificar a los creyentes, a los nuevos creyentes en cada una de las iglesias que nos estaban comenzando. Y mientras que había todavía trabajo para hacer, Dios iba a permitir que él vive, que él iba a permanecer con vida. Así que en Filipenses 1:25 al 26 leímos esto. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. El ejemplo de Pablo es uno a cual nosotros siempre podemos mirar para ver cómo se aparece la convicción de un creyente. Esta convicción en sí es el entendimiento que por Cristo estamos vivos y para Cristo viviremos. El consejo de Pablo hacia la iglesia lo da en el próximo versículo, en Filipenses 1:27. Solamente que os compartéis como es digno del Evangelio de Cristo. Podemos parar ahí un momento. Este tipo de exhortación lo hemos visto anteriormente al inicio de este mes, en cual él estaba exhortando a la iglesia de Éfeso. Él les exhortó que caminen como es digno de la vocación con que fueron llamados. Ahora, ¿cuál fue esa vocación? Si recordamos, la vocación fue ser siervos de Dios. Ser personas quienes entienden que el dominio pertenece a Dios y toda su autoridad es de Él y nosotros somos llamados a seguir su voluntad. Ser siervos de Dios significa ser personas quienes viven para completar cualquier orden que Él da, que viene de lo más alto. Así que en Efesios vimos cómo Pablo dirigió su consejo de la individual al cuerpo de Dios. Él vino de la persona hacia el grupo. Porque la realidad a cual Pablo está llevando al lector de su carta es que la iglesia tiene una responsabilidad enorme en cómo se debe conducir. Por cierto, ¿por qué no leamos lo que estudiamos en Efesios, rapidito? Efesios 1 al 6. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos de los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Como siervos de Dios, nosotros somos llamados a mantener cada una de estas instrucciones, de andar en humildad y mansedumbre, a soportar uno a otro con paciencia, de hacerlo con amor, tal como Jesús lo hizo, de estar siempre preocupado por mantener la unidad dentro de la iglesia. Esto significa guardar la paz siempre, no buscar maneras de causar caos o confusión dentro del cuerpo. Más bien, cultivar un lugar en donde juntos podemos aprender a ser más y más como Cristo, recordando que Él es el que nos trajo juntos. Él es quien estableció nuestra iglesia. Él es el quien nosotros estamos debajo y a cual nosotros tenemos que vivir por Él y a cual nosotros tenemos que servir a Él. Así que, ¿qué es lo que Pablo está detallando en Efesios? Bueno, él ha detallado la importancia de mantener una identidad consistente y organizado dentro de la iglesia. Si nosotros somos llamados a vivir una manera como es digno del Evangelio de Cristo, y si somos llamados a vivir de una manera como es digno de la vocación con que fuimos llamados, ciertamente
tenemos que poner atención en cómo nosotros nos estamos comportando. Cuando nos acercamos al Evangelio de Cristo, nos damos cuenta que hay un antes y hay un después en Cristo. Antes fuimos perdidos. Estuve viviendo en la mentira. Estuve en la oscuridad. Fui esclavo a este mundo. Pero por la intervención de Cristo, por la intervención de Dios, el camino fue revelado por Jesús, llegué a conocer la verdad, fui llevado a su luz y ahora soy su siervo. Cuando uno llega al después de Cristo, ahora uno tiene que tener mayor cuidado en no representar lo que era antes. Si estamos en el después, simplemente tenemos que vivir que somos parte del después, no del antes. Porque somos llamados a representar el resultado del Evangelio de Cristo, no lo que vino antes del Evangelio de Cristo. Ahora, considerando esto, ¿cómo debe aparecer la iglesia? Bueno, según Pablo, la iglesia es humilde, es paciente, soporta uno a otro y guarda la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Todas estas cosas lo hace con el amor. ¿Por qué no tomamos esto un paso más adelante? Hay algo aquí que también define la iglesia que no está dicho explícitamente. La iglesia no es el resultado de la perseverancia de un individual que vive el Evangelio. Voy a decir eso una vez más. La iglesia no es el resultado de la perseverancia de un individual que vive el Evangelio. La iglesia de Dios es el resultado de la perseverancia del grupo que juntos viven el Evangelio. ¿Por qué no leamos el resto del versículo 27? Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a verlos, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Pablo en su exhortación hacia la iglesia hace muy claro que sea que él esté o él no esté, su oración es que sean firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Su exhortación en sí es que la iglesia que se comparta como es digno del Evangelio de Cristo es la iglesia que anda en unidad unánime. Es decir, para poder representar el Evangelio de Cristo como Dios lo desea, la iglesia tiene que estar unida, unánimemente unida. Ahora, uno puede ponerse a pensar sobre sus experiencias en la iglesia. Tal vez ha habido desacuerdos que han terminado en amistades rotas. Tal vez ha habido instantes en donde nuestros sentimientos han sido heridos por los comentarios de otros. Y lo que hacemos a veces es que lo internalizamos, es decir, que lo guardamos en nuestros corazones. Y eso solamente nos lleva a más desafíos, más desacuerdos, nos lleva a más heridas. Mas la palabra nos dice que si la iglesia quiere andar como es digno del Evangelio de Cristo, esta iglesia tiene que estar firme de un solo espíritu, combatiendo por la fe no en nivel individual, pero unánimes, en grupo, juntos todos. Un ejemplo. Imagínense si eres el comandante de los Estados Unidos y se están preparando para la guerra. Y tu general se acerca y dice, bueno, tengo 2 ejércitos preparados para la guerra. Y él empieza a detallar los 2 ejércitos. Él dice, bueno, el primer ejército tiene un excelente comandante, pero sus soldados tienen problemas en poder trabajar juntos. Hasta se han peleado entre ellos.
El segundo ejército, a la verdad, no tiene comandante, pero sus soldados trabajan juntos y son unidos. ¿Cuál ejército mandarías a la guerra? Tal vez no es un ejemplo perfecto, pero creo que pueden captar la idea. Dios no desea que un solo hombre pueda comportar o compartir el Evangelio para la iglesia. Pablo quería que este punto sea claro. Sea en su presencia o en su ausencia, el Evangelio de Cristo no es reservado a ser compartido por pocos en la iglesia, por algunos cuantos en la iglesia, pero por todos en unanimidad. Cuando la iglesia está en unanimidad por el Evangelio, no podrá ser intimidados por la oposición. Pablo continúa en Filipenses 1:28. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es Dios. Como hemos hablado en el pasado, va a haber varios quienes van a venir oponiendo el Evangelio de Cristo. Ahora, la pregunta sería, ¿estamos preparados para defender el Evangelio de Cristo? Les cuento que es más difícil defender nuestra fe solos que con nuestros hermanos. Tal como es más fácil edificar nuestra fe con la ayuda de un hermano que también sigue en los caminos de Cristo. Más que nada, Pablo nos está diciendo, y la palabra en sí nos está diciendo, que nosotros somos llamados a poder progresar el Evangelio, vivir el Evangelio, compartirlo juntos, en grupo. No ser intimidados por los que vienen oponiéndonos, porque el hecho que nosotros no estamos intimidados y estamos dispuestos de querer compartir y predicar el Evangelio, ese hecho es la prueba que nosotros somos escogidos personas de Dios, quienes son garantizados a tener la salvación de Cristo. Ese denuedo, ese deseo con todo ánimo de predicar el Evangelio es la prueba. Porque el que está salvo no va a querer callarse del quien le salvó, quien es Jesús. El que está salvo no va a querer callarse ni va a tener el temor, ¿no?, de compartir con el que está a su lado o con su compañero en el trabajo o con su familia. Eso es la prueba por cual Él nos está diciendo, más para vosotros, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación, y esto es de Dios. ¿Por qué no leamos un poquito más? Filipenses 1:29-30. Porque a vosotros os es condecido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra? La palabra nos está diciendo que el llamado del creyente no es solamente creer en Cristo. Eso simplemente es el primer paso. El primer paso de la vida que se ha rendido a Cristo. Porque la vida que se ha rendido a Cristo está dispuesto a morir por Cristo. Eso es lo que hablamos la última semana. A morir por Cristo. ¿Qué es lo que significa eso? Eso es sufrir por Él. Vivir una vida sin el temor que va a haber personas que nos va a perseguir, va a haber personas que nos va a oponer, va a haber personas que nos van a querer tumbar y derrotar. Pero la realidad es que si nosotros estamos en Cristo, para Él nosotros vamos a sufrir. Pablo nos llama a la atención a cada uno de los personajes quienes están leyendo la palabra. Él llama la atención a cada uno de ustedes y dicen, si quieren, miren a mi vida, miren a este ejemplo que yo he vivido, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí.
tal como yo creo en Cristo y tal como yo padecí por Cristo, mira ese ejemplo y sigue ese ejemplo, porque ese es el ejemplo por cual Dios nos ha llamado a seguir. Ahora, una vez más, hermanos, ¿somos llamados a seguir este ejemplo solos? No, no somos llamados. Aun cuando Pablo estaba solo en ese cárcel, aun cuando él estaba socialmente distanciado del grupo, igual él se identificaba en el sufrimiento de Cristo con los demás. Y él quería que los demás identifican en ese sufrimiento con él. Esto no es un llamado a sufrir solitariamente. Esto es un llamado a estar dispuesto a sufrir con sus hermanos, con sus hermanas, como cuerpo, como iglesia. No podemos, una vez más, como hemos hablado muchas veces, no podemos pensar que estamos solos en nuestro camino con Cristo. No estamos solos. Tenemos que soportar uno a otro. Y espero que lo hemos estado haciendo. Y mientras que nosotros estamos moviendo a esta próxima etapa de regresar a la iglesia, y va a haber tal vez algunos cambios que va a ser un poco difícil para algunos de nosotros, no sé. Espero que cada uno de nosotros podamos tomar en mente que nosotros no estamos solos en esa situación. Tenemos nuestros hermanos, tenemos nuestras hermanas, hay algunas más que otras que son más frágiles que otros. Y a estos hermanos tenemos que ayudar, tenemos que apoyar, tenemos que levantar. Y para que juntos podamos sufrir y juntos podamos vivir por Cristo. Amén. ¿Por qué no oramos? Señor, te damos gracias por este día que nos has dado para poder leer tu palabra, Señor. Y poder aprender más de quién eres tú, Dios. Señor, gracias por estos últimos 2 meses y medio que nos has dado de poder tener video mensajes, Señor. Sabemos que no ha sido igual de poder estar juntos, congregados en un lugar, cantando alabanzas con un voz. Pero, Señor, oro que este tiempo ha podido ser de bendición para cada uno de nuestros hermanos y hermanas. Doy gracias, Señor, porque ha sido de bendición para mi vida. Y oro que puedas seguir preparando a nuestra iglesia, Señor, que puedas seguir preparando a este cuerpo, Señor, a poder enfrentar cualquier cosa que sucede. Nosotros sabemos que contigo, Cristo, contigo, Dios, todo es posible, nada es imposible. Y ayúdanos a rendirnos a tu voluntad, rendirnos a tu autoridad, Señor, y siempre recordar que la iglesia que tú deseas que sea revelado para que todos vean es la iglesia que está unida. Es la iglesia que está unida unánimemente, de un solo espíritu, un solo mente, un corazón. Todas esas cosas debajo de ti, Dios, debajo de ti, Cristo. Ayúdanos a ser esa iglesia, Señor. Ayúdanos a anhelar a ser esa iglesia. Y en todo momento, a través de las vidas que nosotros estamos viviendo, estar testificando la gloria y la honra y las buenas noticias de quién eres tú, Jesús. Señor, te damos gracias por lo que tú hiciste en esa cruz para cada uno de nosotros, por vivir la vida perfecta, la vida que nosotros no podíamos vivir, de morir la muerte que cada uno de nosotros merecíamos, Señor, de tomar el castigo que nosotros merecíamos, Señor. Y en la vida que tú resucitaste, Señor, en regalarnos esa vida eterna, Señor. En esa ascensión, Señor, en donde tú nos has demostrado que hay esperanza, que un día tú regresarás, Jesús, y un día tú nos llevarás, Señor, a tu reino eterno. Gracias, Señor, por la esperanza que nos has dado. Gracias, Señor, por llevarnos de la oscuridad a tu luz, de la mentira a tu verdad. Señor, ayúdanos siempre a recordar las buenas cosas que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Y siempre recordar que tú nos compraste con tu sangre. Ayúdanos a servirte
de todo corazón y de todo amor, en gratitud por el amor que tú nos demostraste. Así que, Señor, te damos gracias, Señor, por este día, por este tiempo que nos has dado. Te pido por cada uno, por mis hermanos, Señor, que tal vez están pasando por muchas diferentes cosas, Señor. Oro que puedes guardar a ellos y poder dar a ellos la paz, la paciencia, Señor, que ellos necesitan en sus vidas. Te damos gracias, Señor, por siempre estar ahí, por cada uno de nosotros. Y a ti te entregamos toda la gloria y la honra. En tu nombre oramos. Amén. Bueno, hermanos, esto concluye el serie de video mensajes que hemos estado haciendo ya por 2, casi 3 meses. Espero que ha sido de bendición para cada uno de ustedes. También quiero dar gracias a mi familia, quiero dar gracias a mi hermana y a mi mamá que con mucha paciencia me han estado ayudando con esta acción de amor, creo, de obra que hemos estado haciendo aquí en la casa. Ha sido difícil poner la tecnología junto y preparar el video y editar y asegurarnos que todo está bien. Sé que ha habido algunos problemas, pero doy gracias a Dios que hemos podido lograr esta etapa que ha sido bien diferente, no solamente para nuestra iglesia, pero para muchas iglesias alrededor del mundo. Así que muchas gracias por estar pendientes cada domingo y espero que ha sido de bendición para cada una de sus vidas. Sé que hay muchas cosas que están pasando en el mundo ahorita. Aparte de la pandemia, ha habido bastante problemas entre la policía y la gente de los Estados Unidos. Mucha violencia entre los dos. Y la policía ha demostrado la brutalidad y racismo en los Estados Unidos, algo que creo que tú y yo conocemos muy bien, que no solamente sucede en la comunidad afroamericana, pero también sucede en la comunidad latinoamericana. Así que les quería decir y avisar que si nosotros estamos confundidos de cómo deberíamos acercarnos a este problema, sí les quería decir que la iglesia en sí, creyentes, nosotros no debemos ser personas quienes animan la violencia. Más que nada, nosotros somos personas quienes debemos animar lo que es la paz. Como vimos anteriormente, uno de los aspectos en cual la iglesia se identifica es que la iglesia andan firmes en la fe con el vínculo de la paz. Somos llamados a ser personas quienes guardan la paz. Así que en todos instantes debemos estar guardando la paz en amor para cada una de las personas quienes están alrededor de nosotros. Así que, hermanos, tienen sus oraciones cada una de las familias que han sido afectados por estos riots alrededor de los Estados Unidos. No sabemos qué es lo que va a suceder, pero sí deseo que cada uno de nosotros tenemos en mente nuestras acciones en cuanto a lo que es el racismo, en cuanto a lo que es lo que nosotros estamos diciendo unos a otros. Eso es una cosa bien seria que está sucediendo en los Estados Unidos y es una cosa en cual nosotros debemos estar reflexionando y dándonos cuenta de qué tan poderoso es la lengua y qué tan poderoso son las acciones de la persona. Así que oremos que nosotros podamos ser buenos administradores de la gracia de Jesús y ser buenos representantes de quién es Jesús en este tiempo. Así que en todo amor y en toda paciencia. Amén. Bueno, hermanos, nos vemos ese domingo, el 7 de junio, en persona. Y no se olviden sus mascarillas. Y luego les voy a mandar un video informativo de qué va a ser nuestros protocolos para la iglesia moviendo hacia adelante. Así que Dios les bendiga y nos vemos al futuro. Hasta luego.